día. Hola. Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Bien? Qué silencio que se hizo recién, ¿no? El sonido del silencio era ese, ¿no? Bueno, te voy a proponer algo, ¿sí? Vamos a hacer una cosa. ¿Tienen celular? ¿Sí? Vamos a sacarlo. ¿Sí? Vamos a sacar el celular, a ver todos los que tienen, porque a veces alguno tiene la Biblia también en el celular, ¿no? Ahí hay un cartelito, ¿sí? Para poner en silencio el celu, ¿sí? Que no interrumpa. Vamos a poner en silencio el celular y vamos a comenzar con el día de hoy. Vamos a comenzar orando, ¿sí? Oramos. Te agradecemos, Señor, porque nos has regalado este día y podemos estar acá una vez más en tu casa, acordándonos de ti, pensando en ti y cantándote a ti, Señor. Te damos las gracias por la salvación, gracias por la cruz. Y queremos dejar este tiempo en tus manos para que nuestro corazón esté enfocado en adorarte y alabarte, en reconocerte, Señor, a ti. Entendiendo de que somos pecadores redimidos, entendiendo de que no éramos nada y vos nos diste identidad y que hoy podemos estar acá para alabarte a ti. Queremos dejar este tiempo en tus manos. En el precioso nombre de Cristo. Amén. Muy bien, podemos ponernos de pie, ¿sí? Si, no sé si te saludaste con el que está al lado, o si no tenés a nadie al lado, saludá para adelante. Si no tenés a nadie por el frente, ¿no? Saludate ahí, todavía no hay nadie, ya va a haber gente. Despejate, sacate la lagaña. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar la primera canción. Pueden tomar asiento. ¿Qué canción? Es una de las canciones que cantaba en la iglesia hace unos años. ¿Y cuántos años tiene esta canción, no? Y la canción dice: somos el pueblo de Dios, un pueblo especial, un pueblo diferente, un pueblo que le busca, un pueblo que busca al Señor y que creyó en Él, un pueblo que hace la diferencia. ¿Por qué? No porque nosotros somos mejores o porque el pueblo de Dios es mejor, sino que éramos lo peor y el Señor hizo de nosotros lo mejor en su sacrificio en la cruz. Por eso somos un pueblo especial. Así que cantemos la siguiente canción. Nos ponemos de pie, ¿sí? Si saben cómo es el ritmo, pueden acompañar con palmas. Lleno de gozo y paz, yo quiero
vamos haciendo gimnasia, ¿no? Subir, bajar, subir, bajar. Vamos a quedarnos así, ¿sí? Cielo es un precioso lugar. El cielo es lo que esperamos, porque somos el pueblo de Dios. Vamos a enfocarnos en el Señor. Pensar en el día en que lo aceptaste como tu Salvador. O pensar en el día en que cambió tu vida por el Señor. Acordate, yo no sé cuál es la fecha, no sé qué día fue ni qué año, pero vos sí sabés. Y recordemos eso para hacer memoria de Él, ¿sí? Vamos a seguir cantando.
Oramos. Padre, agradecemos, Señor, porque nos trajiste hasta aquí, Señor, hasta tu casa. Agradecemos porque podemos alabarte. Agradecemos porque también vamos a escuchar, Señor, y aprender algo de tu palabra, pero también queremos agradecerte porque podemos ser parte, Señor, de esta obra, Padre. Podemos ser parte, Señor, de todo lo que tú nos das. Queremos agradecerte por este tiempo, Señor, de la ofrenda, para que podamos estar poniendo, Señor, lo que está en nuestro corazón, Señor, lo que tú pones en nuestro corazón. Y queremos dejar el resto de la reunión en tus manos, Padre. Dejamos en tus manos, en nombre de Cristo. Amén. Muy bien, acá está el que se puede estar pasando. Sí, déjame leerte un pasaje de la semana que está en el libro de Nehemías, que me gustó para compartirlo, ¿sí? El día de hoy. Decía Nehemías capítulo 8, versículo 1, dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, ¿no? Trajo la ley delante de las personas que había ahí. Y estaban hombres como mujeres, y todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y acá vienen los versículos que me llamaron la atención. Dice: y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Desde que apenas sale el sol, hasta el mediodía leyó el libro. Y dice: en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Era un pueblo, una congregación, que estaba atento a la palabra de Dios, desde antes de que saliera el sol hasta el mediodía. Y Esdras leía la ley de Moisés, y todas las personas estaban atentas a su palabra. Y todo el pueblo, ese pueblo que estaba ahí escuchando las palabras de Dios, estaba atento. Estaba concentrado en la palabra de Dios. Después sigue el capítulo 5 y dice: y cuando abrió esta ley, todo el pueblo estuvo atento. El versículo 5 dice: y había algunos levitas, que lo ayudaban a entender al pueblo, y hacían entenderle al pueblo la ley. Y el versículo 8 dice: y leían el libro de la ley de Dios claramente, y le ponían sentido, de modo que entendiesen la lectura. ¿Sabes qué me llamaba la atención de este pasaje? Perdón, el tiempo en que el pueblo escuchaba la palabra de Dios. Y cómo nosotros, muchas veces, la palabra de Dios no le prestamos atención ni media hora. Me llamaba la atención de cómo el pueblo se preparó para escuchar y para estar atento a lo que la ley decía. Y el pueblo estuvo atento todo ese tiempo. Nosotros venimos cantando que somos el pueblo de Dios, que somos un pueblo especial, que somos hermanos que cantamos juntos. Y todo es hermoso. Pero si la Biblia no está en tu vida, de las puertas de la iglesia para afuera, es difícil que el creyente pueda crecer. Este pueblo que está acá tiene que estar atento a la palabra de Dios y tiene que darle importancia a la palabra de Dios. Así que pensando en lo que estamos cantando, sigamos cantando las siguientes 2 canciones. Y vamos a pensar, como te dije al principio, en el día en que entendiste de que eras un pecador y que Cristo te salvó. Su amor me alcanzó.
está escrito que has vencido, Cristo tú eres Señor. Muy bien, cantamos la última canción. Sí, es un coro cortito. Y ahora, orá, sí, en tu corazón. Ahí dentro de tu corazón, orá. Pediré al Señor que te hable con su palabra. Sé sincero con Él. Habla con Él. Y pedirle que te hable con su palabra. Que no te vayas de acá vacío y que puedas incorporar su palabra. Así que vamos a cantar el siguiente coro que tiene mucho que ver con nuestra salvación. Si el Señor te salvó y si estás acá, si estás acá, perdón, es porque el Señor un día te salvó. Y si no sos salvo, si no aceptaste al Señor en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, hoy es un buen momento, ¿no? Acá en la iglesia, para que podamos conocer de Cristo, para que alguien te hable de Cristo, para que entiendas de que sos un pecador y que tenés que ser salvo, porque es lo mejor, la mejor decisión que vas a poder tomar. Si puesto de pie cantamos la última canción. Expresar con canciones lo que vos sos para nosotros. También un tiempo en el cual nos da la oportunidad de ofrendar, Señor, de dar lo que tenemos para el servicio, Señor, aquí en la iglesia, para las necesidades de los hermanos y para que tu obra pueda avanzar, Señor. Sabemos que no lo necesitas, pero que nos querés usar, por eso ofrendamos. Amado Señor, ahora queremos agradecerte por este tiempo tan hermoso en el cual queremos exaltar tu nombre. Y ahora en momentos más, al escuchar tu palabra, Señor, entender tu palabra, entender tu propósito y vivirlo es esencial para nuestras vidas. Así que ayúdanos, Señor. En tu nombre oramos. Podemos tomar asiento, le voy a pedir a Lucas, puede pasar. Nos va a estar compartiendo él. Bien, ¿cómo están? Bien. Un gusto poder compartir un domingo más con ustedes. Ya está ahí en pantalla el tema que estamos viendo el mes, en cuanto a la conducta cristiana, y ahí abajo dice, lo que vamos a estar viendo el día de hoy, dice incorporando conductas que me llevan a crecer. Me gustaría que me acompañen ahí, abran sus Biblias ahí en Salmo capítulo 15. Muchas gracias. Vamos a estar basándonos ahí en
Salmo capítulo 15, sería del versículo 2 al 5, si pueden tener ahí marcado. Muchas gracias. Si pueden tener ahí marcado en el Salmo 15, porque vamos a estar yendo y viniendo a estos versículos. Pero sin más, bueno, vamos a hablar una vez más para dejar todo el tiempo en manos de Dios. Oramos. Señor Padre amado, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, un domingo más, Señor, reunirnos, abrir tu palabra, Señor. Pedirte ahora, Señor, en este tiempo especial, que seas tú, Señor, hablándonos, Señor, a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Y desde ya quita de nosotros cualquier distracción que pueda haber, Señor, para poder enfocarnos, Señor, en lo que tú quieres hablarnos y decirnos el día de hoy. Entonces te lo pedimos en el nombre de tu amado Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, sigamos ahí al Salmo 15. Vamos a ver, vamos a ver del 2 al 5, para entender un poco el contexto. Ahí vemos el versículo 1 que dice, el salmista pregunta, dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y ahí después abajo va a comenzar a dar características de aquella persona, aquel hombre de Dios que va a poder estar en la presencia de Dios. No, en aquel tiempo, bueno, era a través del tabernáculo o en el monte santo, ¿no? Son cosas que vamos a poder sacar nosotros para poder aplicar a nuestra vida, a nuestra conducta cristiana. Por eso, en el día de hoy vamos a estar viendo 5 características de la conducta cristiana. Si bien los domingos anteriores vimos ya, en primer lugar vimos cómo era el hecho de desechar aquellas conductas destructivas, aquellas conductas erróneas que teníamos en nuestra vida, quizás conductas del pasado, de antes de recibir a Cristo, que llevábamos y debemos descartarlas y dejarlas. También vimos en el domingo anterior, en cuanto a nuestro pensamiento, que debe ser un pensamiento bíblico, un pensamiento de la palabra, conforme a la palabra de Dios, en la manera que pensamos, y ahí estuvimos viendo un poco. Pero no solamente en la vida cristiana, en la conducta cristiana que nos estamos viendo este mes, va a ser importante quitar aquellas conductas erróneas, el hecho de cambiar nuestro pensamiento bíblico, sino también va a ser importante en lo que tiene que ver con nuestro actuar, nuestro accionar, las conductas cristianas que debemos incorporar, ¿no? Como dice la palabra ahí en Santiago también, Santiago 1:22 dice que no seamos tan solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, ¿no? No solamente el hecho de aprender, como vimos también el domingo pasado, el hecho de estudiar la palabra, memorizar y incorporar también todos esos pensamientos en nuestra mente, sino también el hecho de llevarlo a la práctica, ¿no? Llevarlo a las acciones, el hacer, ¿no? Y por eso es que tomamos aquí el Salmo capítulo 15, vamos a ver que ahí del versículo 2 al 5 va a dar una serie de características de cómo debe ser la conducta de un cristiano, y que nosotros podemos aplicar a nuestra vida viviendo en el día de hoy, ¿no? Si vamos en primer lugar, vemos ahí en el versículo 2, vemos el versículo 2 en la parte A, dice, el que anda en integridad y hace justicia. En primer lugar vamos a ver la característica en cuanto al carácter. Ahí se tiene para completar en los bosquecitos que se les fueron entregados. Ahí en primer lugar el carácter, voy a sacar el mío que lo tengo por acá. ¿Por qué el carácter? Porque ahí van a haber dos cosas que nos habla en el versículo, ¿no? En primer lugar, nos habla del hecho de andar en integridad. Ahí se tiene para completar. Andar en integridad. A ver, si les pregunto, ¿qué entendemos por integridad? A ver si alguno puede definir qué es integridad. Completamente en el Señor. Alguien que está completamente en el Señor. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué significa integridad? Vivir una sola vida siempre, no mostrar una cosa y hacer otra. Tal cual, exactamente. La palabra integridad nos habla de alguien que es completo, alguien que es íntegro justamente, alguien que es, por así decirlo, también la palabra de Dios nos habla como alguien perfecto, alguien entero, alguien sólido. Eso es lo que se refiere a la palabra íntegro, alguien que es la misma persona en todos los ámbitos, ¿no?
Y ahí vemos que la palabra dice el que anda en integridad, ¿no? La palabra andar también nos habla del hecho de algo activo, de algo que debemos seguir, ¿no? Un camino a seguir. Como dice la palabra también, es aquel que se conduce en la vida con integridad, ¿no? Y ahí vemos unos versículos, si me pueden ayudar ahí a leer. Génesis 6:9. Después alguien que pueda tener Génesis 17:1. Y alguien que pueda leer Job 1:1. Ahí el primer versículo. Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Muy bien, el siguiente versículo, Génesis 17:1. ¿Quién puede leer? Ahí sería. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Muy bien, gracias Silvia. Ahí vemos cómo también Dios le habla a Abraham y le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Esa palabra perfecto es ser íntegro, ¿no? Dice: anda delante de mí y sé íntegro. Y el versículo que leyó Sergio también nos habla de alguien que era perfecto, alguien que era íntegro. Y también ahí en Job 1:1, bien conocemos también. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahí vemos el ejemplo también de Job, que era hombre perfecto y recto, dice, ¿no? Era un hombre íntegro. Si hablamos de alguien que era íntegro y que incluso no perdió su integridad, como dice su palabra, es Job, ¿no? Incluso cuando vamos a ir a Job ahí, capítulo 1. Job capítulo 1, si recuerdo el versículo. Capítulo 2, perdón. Job capítulo 2. Vemos ahí en el versículo 3, cuando Jehová le responde a Satanás, dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y él dice una vez más, le vuelve a dar las características de cómo era Job: varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y dice: y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Vemos ahí que Job, en primera instancia, cuando había perdido todo, él mantenía su integridad, ¿no? Vemos donde Satanás le responde que quiere afectar también a su salud. Y entonces Satanás afecta también a la salud de Job. Y después su esposa ahí en el versículo 9 que le dice, entonces dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y ahí le responde Job, y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Si vemos un gran ejemplo de alguien que mantuvo su integridad a pesar de las circunstancias, a pesar de ver las cosas terribles que pasó, él mantuvo su integridad porque sabía que todo venía de Dios y que Dios también era capaz de dar como de quitar, ¿no? Y él entendía y mantenía esa integridad de ser el mismo hombre perfecto y justo delante de Dios, sin cambiar de parecer, como su esposa le pedía, ¿no? Pero bueno, ¿cómo vamos a llevar esto a nuestra vida, ¿no? A nuestra vida práctica, el hecho de ser íntegro, ¿no? Como bien decía también ahí Alberto al principio, es alguien que nosotros debemos ser íntegros en todo momento, ¿no? En todo ámbito. No solamente ser íntegro cuando estamos acá en la iglesia y mostrarnos de una forma como alguien perfecto o alguien santo ante los hermanos, sino también debemos ser íntegros cuando estamos en nuestro trabajo, cuando estamos con nuestra familia, cuando estamos con nuestros amigos afuera. Incluso debemos ser y mantener nuestra integridad cuando estamos solos, ¿no? Nuestra intimidad, nuestros pensamientos, porque bien sabemos que nunca en realidad estamos solos, porque Dios está siempre presente y Él está viendo y Él conoce también las cosas que hay en nuestra mente, en nuestro pensar, y ahí donde también debemos mantener nuestra integridad delante de Dios, porque Dios conoce todas las cosas, ¿no?
Por eso debemos ser cuidadosos de mantener esa integridad como la palabra de Dios nos pide, de mantenernos personas íntegras, siendo la misma persona en todos los ámbitos que estamos, y no caer, como quien dice, en la hipocresía, ¿no? De mostrarnos de una forma ante otras personas y bien sabemos que somos de otra forma, y de ponernos caretas, como la palabra hipocresía también lo describe, ¿no? Sino de mostrarnos tal cual somos también y mantener esa integridad que Dios permite, que Dios quiere que busquemos, ¿no? Ahora uno dice, si nos preguntamos, ¿realmente nos estamos mostrando tal cual somos ante los demás? ¿Realmente nos estamos comportando con integridad, tanto a los demás como cuando estamos solos, como cuando estamos en nuestro trabajo? ¿Buscamos esa integridad, ser íntegros en todo momento? ¿O es algo que lo practicamos por un momento, tratamos de ser íntegros, pero después dejamos de serlo? Preguntas que debemos hacernos y reflexionar y pensar en nuestra vida, ¿no? Y uno dice, bueno, quizás es algo difícil, obviamente es difícil porque nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa y nadie va a ser perfecto, como dice la palabra también, no hay justo ni a uno. Nadie va a llegar a ser perfecto sino hasta cuando estemos con el Señor, ¿no? Pero Dios no nos está pidiendo que seamos perfectos, sin mancha, así de un día para el otro, sino Dios quiere que seamos sinceros, que nos mostremos tal cual somos ante los demás, que no andemos ocultando nuestras faltas y errores también, que no ocultemos también esos errores ante los demás. Si tenemos fallas, sabemos que todos somos pecadores, y de eso se trata la integridad que Dios quiere que tengamos en nuestra vida, ¿no? Ahora, esto nos habla de nuestro carácter, del andar en integridad, pero el versículo sigue, ahí el versículo 2 del capítulo 15 de Salmos, dice, el que anda en integridad y hace justicia. Entonces, en segundo lugar, el hecho de hacer justicia. El hecho de hacer justicia tiene que ver también, como hablamos al principio, con el accionar. El hacer es el hecho de hacer, de accionar con lo que hacemos en nuestra conducta, ¿no? También la integridad tiene más que ver con nuestro carácter, con cómo debemos ser. El hacer justicia tiene que ver con el llevar en práctica esa integridad, ¿no? El llevar en práctica esa integridad en el hecho de hacer justicia. El hecho de hacer justicia, ¿qué quiere decir, no? Cuando la palabra de Dios también habla que alguien es justo, es alguien que hace justicia, alguien que es bueno, que hace lo bueno, alguien que siempre busca hacer justicia en todo ámbito. Y ahí, si me ayudan ahí, en el versículo ahí, Juan, o ese lo voy a leer, bueno, es largo. Si alguien me puede ayudar a leer ahí, Juan 6, 3, versículo 6 al 10. Primera de Juan 3, versículo 6 al 10. Primera de Juan 3, 6 al 10. Todo aquel que permanece en él y no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Muy bien, ahí en 1 Juan nos habla claramente en cuanto a que ahora nosotros, como hijos de Dios, nos llama a que nosotros debemos hacer justicia, ¿no? Debemos amar al hermano. Quizás antes, estando en pecado, como dice el versículo, no practicábamos esas cosas, no andábamos, no hacíamos justicia, andábamos en pecado. Y como decía también anteriormente, no tiene que ver también con el hecho, obviamente muchas veces vamos a pecar, pero Dios también quiere que busquemos el hecho de tratarnos con amor unos a otros, el hecho de buscar siempre ser justos con los demás y el andar en justicia, ¿no? Hacer justicia. Esa es una de las primeras características en cuanto a nuestro carácter, que no solamente debemos andar en integridad y hacer justicia. La segunda característica la vamos a encontrar ahí en el versículo 2 del Salmo 15,
y nos va a hablar ahí en cuanto a el hablar. ¿Sí? Para completar, el hablar. Si pensamos un poco en cuanto al hablar, también es algo que nos afecta mucho, que es difícil, porque todo lo que sale de nuestra boca también es lo que afecta a los demás, es lo que hay en nuestro corazón, y quizás es algo con lo que mucho luchamos, ¿no? Dice el versículo 2, dice, en la parte B, dice, y habla verdad en su corazón. En primer lugar, el hecho de hablar, como dice el versículo, hablar verdad. La palabra de Dios nos manda a que no mintamos, a que todas las palabras que salgan de nuestra boca sean verdad, ¿no? A que seamos honestos al hablar con otros, que la honestidad sea una característica también de nuestra conducta, ¿no? Ahí en los versículos más, si me pueden ayudar ahí con la lectura, ahí Zacarías 8:16. ¿Quién puede leerla? Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablar verdad, cada cual con su prójimo, juzgar según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Ahí nos manda la palabra que debemos hablar verdad para con el prójimo, ¿no? Y el otro versículo más ahí, Efesios 4:25. ¿Quién puede leerlo? Acá, Ramón. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros de uno de los otros. Muy bien, muchas gracias, hermano. La palabra de Dios es bien clara. La palabra de Dios nos habla a hablar verdad para con el prójimo, ¿no? Incluso uno de los mandamientos es no dará falso testimonio, no hablar mentira, no mentir. La palabra de Dios nos manda a que nosotros debemos hablar verdad y ser sinceros, ¿no? Y eso es también una característica de nuestra conducta cristiana que debemos incorporar, ¿no? Es importante mantener la sinceridad en cada conversación también que tengamos con los demás, el hecho de ser sincero, de no buscar la mentira quizás para zafar de alguna u otra cosa. Dios nos manda a ser, como su palabra lo dice, a ser sinceros y a hablar verdad. Algo también muy importante, en segundo lugar, ahí dice en el versículo 3, la parte A, dice, el que no calumnia con su lengua, ¿no? Entonces vamos a ir en segundo lugar, no calumniar. La palabra de calumniar es el hecho de hablar mal de otra persona, ¿no? A ver, ¿qué entendemos por calumniar? Hablar mal, exactamente. Justamente eso, hablar mal de otra persona. Y hablar mentira también. Hablar mentira. Está relacionado también con el hecho del versículo anterior. Uno habla y dice mentiras acerca de otra persona y eso es hablar, calumniar a la otra persona, decir cosas malas incluso también de otra persona. Y acá la palabra de Dios es clara, el hecho de nuestra conducta, acá habla de manera negativa qué cosas no debemos hacer, no debemos calumniar, ¿no? No debemos caer en la calumnia, así como también la palabra de Dios le fue establecida ahí en los versículos, ahí vemos en Levítico 19:16, dice no andarás chismeando, también la palabra más conocida que es el hecho de chismear entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, lo dice yo Jehová. Y el otro versículo ahí, Salmos 34:13, dice guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Todas las cosas malas que salen hablando del prójimo es calumniar, ¿no? Debemos ser cuidadosos al momento de hablar de otra persona, ¿no? Y eso es una de las características también que debe ser parte de nuestra conducta. Cuando tenemos conversaciones con los demás, quizás a veces caemos en el error de hablar de terceros y comenzamos a hablar mal quizás de otras personas, o quizás nosotros mismos, sino a otros también, y nosotros somos partícipes de eso mismo, pero debemos ser cuidadosos también de no caer con nuestra lengua en calumnias, ¿no? No caer en calumnias. Bien, vimos en cuanto a características, en cuanto al carácter, en cuanto al hablar, y ahora en tercer lugar vamos a ver en cuanto a nuestra actitud hacia el prójimo. Ahora lo que tiene que ver también en cuanto al prójimo.
quizás las anteriores también tienen más que ver con la personalidad, con la forma de ser de uno. Esta característica tiene que ver con cuanto al prójimo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia el prójimo? Versículo 3, la parte B, dice, ni hace mal a su prójimo. En primer lugar, como ya está escrito ahí, dice, no debemos hacer mal. No debemos hacer mal al prójimo. Y esto está relacionado también con el hecho de hacer justicia. Si alguien va a hacer justicia, si nosotros como cristianos nos comprometemos a hacer justicia, obviamente vamos a hacer lo bueno y no vamos a hacer lo malo, ¿no? Tiene que ver con el hecho de no hacer mal al prójimo. Debe ser parte de nuestra conducta cristiana, el ser cuidadosos también de no lastimar al prójimo, de no hacer mal al prójimo, ¿no? Y ahí hay un versículo, ahí en Mateo 5:44, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Claro, si hablamos del hecho de no hacer mal al prójimo, quizás no es fácil cuando es con un hermano, alguien de la fe, que sabemos que son hermanos en la fe y no es difícil no hacerle mal. Pero cuando se trata de nuestros enemigos, de aquellas personas, como dicen los versículos, que nos ultrajan, de aquellas personas que bien sabemos que nos hacen tanto daño, contra aquellas personas no debemos, incluso por más que en nuestro corazón quiera salir el hecho de hacer mal al prójimo por las cosas que nos hacen, nosotros no debemos responder de la misma manera, ¿no? No debemos hacer mal a nuestros enemigos, sino por el contrario, debemos responderle con el bien, ¿no? Y de esa manera podemos mostrar a este mundo, a aquellas personas que nos hacen tanto daño, con el bien, podemos mostrarle a Cristo y podemos mostrarle que existe una conducta diferente con la cual podemos tratarnos unos a otros, ¿no? Y de esa manera reflejar también nuestra conducta a Cristo, ¿no? Ahora no solamente dice el versículo ahí, ni hace mal a su prójimo, sino que ahí en la parte del versículo 3 al final dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. El segundo lugar ahí, en cuanto a nuestra actitud hacia el prójimo, es no reprochar. Y también, ¿qué entendemos? A ver, ¿qué entienden por reprochar? Esta es una palabra que no está en el vocabulario de alguno. ¿Qué entendemos por reprochar? Quizás algo más común, el hecho de nosotros es recriminar, sí, muy bien, el hecho de ahí echar en cara. Sí. Para mí reprochar, por ejemplo, si yo le hago un favor a alguien, esa persona tiene un mal comportamiento conmigo, yo le empiezo a reprochar, echar en cara. Exactamente. Quizás la palabra más conocida que nosotros tenemos es el hecho de echar en cara, comenzar a decirle a la otra persona todas las cosas que hizo mal o las cosas que debió hacer, y le empezamos a decir con nuestras palabras, a reprocharle todo lo malo que hizo o que no hizo, y de eso se trata el hecho de reprochar. No solamente yo puse el hecho de no reprochar, sino también, como dice ahí en el versículo, no admitir reproches, porque quizás muchas veces no somos nosotros quienes reprochamos a otra persona, pero muchas veces quizás estamos presentes ante una persona que está haciendo eso con otra, o incluso quizás no estando la persona presente y comienza a reprochar y a hablar mal sobre otra persona, y nosotros estamos ahí presentes siendo partícipes de eso. Y acá es donde entra también importancia el hecho de nuestro actuar, cuál es nuestro accionar, ¿no? Veíamos también el domingo pasado también qué cosas debe haber en nuestra mente, en nuestro pensamiento, que nos compartía Walter ahí en Filipenses, que todo lo honesto, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, esas cosas debe haber en nuestra mente. Y cuando nos encontramos ante alguien que está reprochando y haciendo algo contra el hermano, contra el prójimo, ¿cómo es nuestro actuar en ese entonces? ¿Dejamos que también esas cosas entren en nuestra mente y seamos partícipes con él en reprochar al hermano? ¿O si realmente actuamos y tomamos la decisión de decir, bueno, me voy, yo no quiero escuchar estos reproches, no quiero ser partícipe del reproche, o hacemos oídos sordos, o nos animamos a ser valientes y decir, no, pará, lo que estás haciendo está mal, no quiero que hables mal de esa persona, y
Y esa también debe ser nuestra actitud. Quizás muchas veces es difícil, quizás lo que más nos sale es poder alejarnos o hacer oídos sordos, pero también debemos mostrar y también debemos confrontar al hermano cuando cae en este pecado, que es el hecho de reprochar y de comenzar a echar en cara cosas al hermano, ¿no? Muy bien. Vimos características en cuanto a la conducta, en cuanto al carácter, en cuanto al hablar, en cuanto a la actitud hacia el prójimo, de no hacer mal, no reprochar. Y en cuarto lugar, lo que tiene que ver con los valores. Ahí en el versículo 4 dice: aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. También, ahí como dice la palabra, debemos menospreciar al malo. Dice ahí, el vil debe ser menospreciado. Está relacionado con el siguiente, ¿no? Debemos menospreciar al vil y debemos honrar a los que temen a Jehová. Debemos honrar a los piadosos. Pero cuando hablamos del hecho de debemos menospreciar al malo, es también tener la actitud que Dios tiene, ¿no? Para con los demás, de actuar de la manera en que Dios actúa también, de pensar de la manera en que Dios piensa. Así como Dios aborrece el pecado, nosotros también debemos aborrecer el pecado y todo aquel que hace pecado, todo aquel que es pecador, todo aquel que es vil, todo aquel que hace lo malo, nosotros debemos menospreciar. Por eso el hecho de los valores, a qué cosas le damos valores, a qué cosas le damos, el hecho de menospreciar es darle menor precio, como su palabra lo indica, ¿no? Menospreciar al pecado, menospreciar al pecador, menospreciar más bien a las actitudes que hace la persona vil, ¿no? Aquella persona que ya está entregada al pecado y que hace las cosas malas, ¿no? La palabra de Dios nos habla de eso, ¿no? Ahí Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Ese es el corazón de Dios, ¿no? Él aborrece el mal, Él aborrece la soberbia, la arrogancia, todo lo malo. Dios lo aborrece, y así mismo nosotros debemos tener ese mismo corazón de Dios, de aborrecer todo lo que es malo, ¿no? Y eso debe ser parte de nuestra conducta cristiana. Ahora, no solo el hecho de menospreciar lo malo, sino también que debemos honrar al piadoso. Si alguien me puede leer ahí Hechos 28, versículo 10, vamos a ver un ejemplo de lo que es honrar, ¿no? Acá, Carlos. ¿Hablo? ¿Lo digo? Sí, ahí te alcanza el micrófono. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Acá vemos un ejemplo de la manera en que uno puede honrar a los hombres de Dios o a aquellas personas que son piadosas y seguidores del Señor, y personas a las que uno puede honrar. Hermanos a los cuales uno puede ser parte, como lo fueron también a los apóstoles, que ellos dicen que los honraron y le dieron muchas atenciones, incluso le dieron de las cosas necesarias para cuando tenían que partir y demás. Es esa actitud también de poder no solamente menospreciar lo que es malo, sino de también en nuestro actuar, en nuestro accionar hacia los demás, el hecho de honrar a los que son piadosos, honrar a aquellas personas que vos decís, si eres un hijo de Dios y por la manera en la que se conduce, es digno de honrar, ¿no? Y cada uno de nosotros debemos honrarnos los unos a los otros, como su palabra lo dice, ¿no? Así como uno debe menospreciar lo que es malo, también debemos honrar lo que es bueno y darle valor también. Y quizás muchas veces de manera práctica podemos hacerlo también dándole una ayuda al hermano en lo que necesita, dándole un presente, dándole gracias también por su compartir, por su forma de ser, también destacando sus cualidades, diciéndole gracias por ser así, por hacer tal cosa. Y de esa manera honramos a las personas que son piadosas, nos honramos unos a otros, y esa es la actitud que debemos tener también para con los demás. Bueno, no solo eso, sino el versículo 4 continúa al final, dice: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, ¿no?
el que aún jurando un daño suyo no por eso cambia. Esto nos habla del hecho de ser fiel a nuestra palabra, ser fiel a lo que decimos. Cuando decimos algo, emitimos una palabra, mantenernos fiel a la palabra que hemos dado, ¿no? Eclesiastés 5:5, ahí dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Cuando damos nuestra palabra, cuando damos nuestra promesa a alguien, debemos ser cuidadosos de cumplir esa promesa que hemos dado. Como dice la palabra, es mejor, si no la vamos a cumplir, es mejor que no prometamos y no que prometamos y no cumplamos, ¿no? Y eso capaz también es algo en lo cual también fallamos mucho, ¿no? Muchas veces quizás a la ligera damos nuestra palabra y decimos que vamos a hacer tal o cual cosa y le damos nuestra palabra a un hermano quizás de decir y después llega el momento y no cumplimos con nuestra palabra, ¿no? En la semana me contaba un compañero del ministerio, me contaba que tocó ir a predicar a cierto lugar y llevó a sus hijos y en un momento sus hijos aparecen con un perrito en la mano, ¿no? Y le dice, papá, lo podemos llevar, vos nos prometiste que íbamos a tener un perrito, ¿no? Y bueno, él se lo había dicho, se lo había prometido, y quizás en su momento no lo pensó, y bueno, lo tuvieron que adoptar y quedarse con el perrito, porque él ya le había prometido a sus hijos de que le iban a dar un perrito, ¿no? Y en cuanto más miran los niños, como se dan cuenta también, se acuerdan de las palabras que uno le dice, ¿no? Pero asimismo también debemos ser cuidadosos con el hecho de ser fiel a nuestra palabra, ¿no? Incluso como dice ahí el versículo, ¿no? Aún cuando nosotros salgamos perjudicados jurando un daño suyo, ¿no? No sé, por dar un ejemplo. Supongamos que yo le digo, no sé, a Pablo le digo, te vendo mi celular a 20.000 pesos y en la semana arreglamos, le digo, bueno, sí, el domingo te lo llevo, te lo vendo a 20.000, ¿no? Y capaz en la semana alguien llegando al final de la semana alguien me dice, yo te lo compro a 30, ponele, ¿no? Y bueno, lo correcto sería que yo venga y como yo ya le di mi palabra a Pablo, que se lo venda a Pablo en 20.000. Y uno va a decir, pero saliste perdiendo porque alguien te ofreció más. Pero no, uno debe cumplir la palabra que ya le dio. Si uno le dio la palabra a alguien de que iba a ser de tal forma, de esa forma debemos cumplir. Por eso habla del hecho de un engaño suyo, ¿no? Como también hay ejemplos en la Biblia, incluso quizás más graves, ¿no? De hombres que han dado juramento a Dios, de decir, voy a sacrificar a tal persona, o en manera de agradecimiento voy a sacrificar a tal persona, da su juramento a Dios, y después resulta ser que tal persona era un familiar, era su propia hija, y tuvo que cumplir con la palabra que le había dado juramentado a Dios, ¿no? Y bueno, y tuvo que entregar a su hija en sacrificio, ¿no? Y eso quizás es un ejemplo más extremo, ¿no? Pero en la vida cotidiana debemos ser fiel a nuestra palabra, ¿no? Fiel a cuando prometemos o cuando decimos algo, debemos cumplir, ¿no? Y en último lugar, nos va a hablar también algo que también debemos ser cuidadosos, que es en cuanto al dinero, nuestra actitud hacia el dinero. Vemos ahí el versículo 5, ya al final del Salmo. En primer lugar nos habla, dice, que en su dinero no dio a usura. Usura nos habla del hecho de cobrar intereses, por eso lo puse no cobrar intereses. Intereses en el sentido de intereses excesivos, ¿no? Cuando alguien se aprovecha de otro y le cobra intereses por quintuplicado, un montón, ¿no? Cuando uno se aprovecha, ¿no? del otro y quizás le presta algo, pero después le pide intereses y mucho más de lo que le había dado, ¿no? Y la palabra de Dios también ha sido clara y es clara también en cuanto a esto, ¿no? Lo dice ahí en Éxodo 22:25, dice, cuando os preste dineros a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ¿no? Como alguien que quiere lograrse del otro, ni le impondrás usura. La palabra ahí usura no es más usada, el hecho de cobrar intereses excesivos, ¿no? Y otro versículo más, Levíticos 25:36, dice, no tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. ¿Cuánto más
entre hermanos, especialmente entre los hermanos de la fe, no debemos aprovecharnos y cobrar intereses a nuestros hermanos, ¿no? No el hecho de decir, bien, si alguien te pide, quizás, volviendo hablando del tema del dinero, te pide dinero, después si le va a dar del hecho de ser generoso y dárselo sin pedirle nada a cambio, ¿no? Es esa actitud de poder prestar o poder tratar con los demás sin buscar nada a cambio y mucho menos si es algo excesivo de cobrar intereses excesivos, ¿no? También lo veíamos en esta semana, también ahí en Nehemías, Walter también compartió un poco ahí al comenzar, pero vimos que también hay en Nehemías, en el capítulo 5, si no me equivoco, vemos también que tuvieron una situación en la cual Nehemías tuvo que actuar en cuanto a la usura que se estaba sucediendo dentro del pueblo. ¿Qué pasó? Bien sabemos que el pueblo, habían reconstruido las murallas y si bien el pueblo dentro del pueblo también estaban de a poco comenzando a construir sus casas, porque se ocuparon también primeramente de lo que eran las murallas y luego debían ocuparse del interior de las casas y demás. Y ellos habían caído también en lo que era la usura, ¿no? Aquellos que quizás tenían menos cosas, los que eran más pobres, le habían pedido prestado a sus hermanos del pueblo, dentro del pueblo, ciertas cosas, habían empeñado incluso sus propias casas, incluso hice cosas terribles como también de haber dado a sus hijas en forma de interés también a los demás, y como que no había vuelta atrás, y se estaban aprovechando de los que tenían mayores posesiones, se estaban aprovechando de aquellos que tenían menos, le estaban cobrando de manera excesiva, estaban cayendo en la usura, ¿no? Y se estaban aprovechando de ellos. Y como vemos ahí en ese pasaje, como también Nehemías obviamente se enojó en gran manera y clamó a Dios y tuvo que confrontarlos y decirles, no, lo que están haciendo está mal. Nosotros somos hermanos, somos judíos y debemos tratarnos, no buscar nada a cambio al hermano, al contrario, debemos compartir unos con otros lo que tenemos, debemos ayudarnos, debemos buscar también el bien del otro, ¿no? Y ahí vemos a Nehemías que tuvo que confrontar en cuanto a lo que es la usura, ¿no? En cuanto a lo que habían caído ellos de comenzar a aprovecharse de los demás y a comenzar a cobrar intereses, ¿no? Y bueno, si pensamos en esto, también es algo que también en el mundo, con lo cual podemos ser de ejemplo, ¿no? Porque en el mundo mucha gente se aprovecha de los demás y nosotros debemos mostrar el ejemplo en el hecho de poder dar y no pedir nada a cambio, de poder mostrar esa diferencia de que hay una forma distinta de vivir, así como Nehemías le dijo para con su pueblo, porque también le dijo, estás haciendo igual que los demás pueblos de afuera, ¿no? Estás actuando de la misma manera, entonces ellos van a quedar mal vistos ante los demás pueblos, ¿no? Van a decir, mira, ellos son igual que nosotros, también caen en la usura y hacen esas cosas, ¿no? Y ellos debían ser de ejemplo también en el hecho de mostrar una conducta diferente en cuanto a los demás, ¿no? Ahora, en cuanto al dinero, no solo nos habla del hecho de no cobrar intereses, de no caer en la usura, sino también el hecho de no aceptar sobornos. Si vemos ahí, el versículo continúa y dice, y contra el inocente admitió cohecho. Esto nos habla del hecho de aceptar sobornos. Y ya sabemos que el soborno viene de la corrupción que hay en este mundo, ¿no? No es algo que venga de parte de Dios, por el contrario, es algo que en la maldad de este mundo, en la corrupción de este mundo, nació, ¿no? Del pecado, ¿no? Y ahí tenemos unos versículos ahí, Éxodo 23:8, dice, no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Y otro versículo más, ahí dice, Deuteronomio 16:19, dice, no tuerzas el derecho, no hagas excepción de personas, dice, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Siempre que uno busca sobornar a otra persona es para ocultar tal cosa o para evitar otra cosa, ¿no? Y uno cae en el soborno, en el hecho de poder ser partícipe con otro en una maldad o en ocultar otra cosa.
Y debemos ser cuidadosos de no caer también en el soborno, por más, quizás también teniendo en cuenta de no ser codiciosos, por más precio que uno te ponga o te quiera sobornar, de no caer en eso, ¿no? Como la palabra de Dios también es bien clara, de ser cuidadosos y no caer en el soborno también, ¿no? Y también la manera de poder buscar una diferencia, marcar la diferencia ante este mundo, donde el soborno quizás es una de las corrupciones también que se ve mucho, poder decir no, y no caer en eso, no el hecho de no solamente no aceptar, sino también obviamente de no sobornar, ¿no? Cuando se nos presenta la oportunidad de quizás de querer sobornar a alguien o incluso a los demás, te piden algo a cambio, de no caer en eso, ¿no? Por más que uno salga perjudicado también, de no caer en el soborno, ¿no? Y esto tiene que ver también en cuanto a nuestra conducta, en cuanto al dinero. Entonces, quería terminar teniendo en cuenta, si bien acá son algunas características, fueron varias, en cuanto a la conducta cristiana que uno debe tener, pero como dijimos al principio, la importancia también de incorporar estas conductas nos llevarán a crecer. Si me acompañan ahí al Salmo 1, voy a terminar con esto. Si no está ahí en pantalla, Salmo 1. El Salmo 1 dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Que dice, el versículo 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Hasta ahí. Acá nos habla de que si nosotros nos conducimos de esta manera, si nuestra conducta cristiana incorpora estas características y podemos actuar de esta manera como hombres de Dios, como varones perfectos, por así decirlo, varones íntegros, varones y mujeres íntegras, dice que vamos a ser como árboles plantados junto a corrientes de agua, ¿no? Que da fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Si nos conducimos de esta manera, si buscamos en la palabra de Dios la manera en la cual debemos andar, acá vimos algunos ejemplos, pero si a diario nos llenamos de su palabra y buscamos de llevarla a la práctica, ¿no? Porque eso se trata de nuestra conducta cristiana, de llevar a la práctica lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Si lo hacemos de esa manera y comenzamos a tener una vida más conforme a como Dios quiere que seamos, de esa manera dice que Dios vamos a ir creciendo y que incluso vamos a prosperar, ¿no? Como dice el Salmo 15 al final también, el que hace estas cosas no resbalará jamás. También si andamos en integridad, como dice otro proverbio, vamos a poder vivir confiados, sin miedo a caer, sin miedo justamente a eso, sin miedo a poder caer, sino que vamos a poder andar confiados, no vamos a resbalar jamás, porque vamos a tener un carácter, una conducta en nuestra forma de ser, que nos hará poder vivir confiados, sabiendo que Dios aprueba esas cosas y que Dios bendice y que Dios prospera a las personas que se conducen de esta manera. Así que vamos a orar para terminar. Oramos. Señor Padre amado, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, divinamente, Señor. Gracias porque un día llegaste a nuestra vida y comenzamos a vivir una vida junto a ti, Señor. Y ahora como cristianos, Señor, también tu palabra nos muestra la manera en la cual debemos conducirnos, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder adquirir estas características, a que se puedan ver reflejadas en nuestro andar, nuestro diario andar, de poder actuar con estas características de la conducta cristiana que tú apruebas y buscas, Señor, en cada uno de tus hijos, Señor. Bien sabiendo que no somos perfectos, Señor, que somos pecadores, Señor, pero sabemos que nada es imposible para ti, Señor, que si confiamos en ti, Señor, vamos a poder conducirnos de esta manera, Señor, y vamos a poder descansar en ti y vivir confiados, sabiendo de que si de esta manera nos conducimos, iremos por buen camino y tú nos protegerás y no resbalaremos y no caeremos, Señor, en cosas malas, sino que por el contrario, tú guardarás de nosotros, Señor, tú nos cuidarás
y nos harás crecer, Señor, en tu palabra. Dejamos de ya este día en tus manos, ayúdanos a poner en práctica esto, Señor, a poder meditar en la semana y a poder seguir aprendiendo más de ti, Señor, y de la manera en la cual debemos conducir. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Señor Jesús. Amén. Muchas gracias. Muy bien, bueno, gracias Lucas. Tengo algunos anuncios antes de irnos, ¿sí? Son cortitos. En primer lugar, en la semana hubo un cumpleaños, fue de Tommy Martínez, ¿sí? No está acá viendo la iglesia, pero sí nos acordamos del cumpleaños de él, ¿sí? Después queríamos pedirle si alguna de las mujeres puede pasar para contar qué fue la reunión femenina de ayer. No sé si alguien quiere pasar para contar cómo estuvo, cómo fue, compartir. No sé, yo vino para ahí. Sí, el Rogra. Bueno, estuvo excelente, la verdad que disfrutamos un montón del tiempo con amistades, poder compartiendo nuestras cargas, nuestros agradecimientos. El tiempo de compartir también estuvo interesante, bueno, hablando de la unidad y cómo Dios quiere obviamente que tratemos ese tema, sabiendo que todas somos diferentes. Y bueno, la verdad que yo me fui reanimada y re contenta porque pudimos ser un montón de chicas. Bueno, pese a que en este último tiempo se anunció, ¿no? Así que bueno, re contenta. Bueno, muchas gracias. Hay un aplauso para la reunión femenina. La primera reunión femenina del año. Y ahora le voy a pedir a Pipo que va a comentar cómo fue en el club bíblico. Sí, viene Pipo. Bueno, ahí mientras que están solucionando les voy contando un poquito, si hago tiempo. Empezamos también con el club bíblico. El club bíblico es de 13 a 18 años y no teníamos jóvenes de esa edad, ¿sí? O no tenemos jóvenes de esa edad más o menos en la iglesia. Tal vez que hay alguno que otro por allí. Si ustedes saben, háganmelo saber. Y lo bueno es que empezamos una actividad con toda la expectativa, pero sin saber cuántas personas iban a venir y demás. Tal vez yo estoy aquí ahora contándoles un poco ahí. No miren allá, miren acá. No se adelanten. Ahí está. Y contándoles un poquito, fueron 10 jóvenes, ¿sí? 9 chicos que dentro de todos son nuevos y 5 chicos que son nuevos directamente, que es la primera vez que venían. Así que la verdad que súper agradecidos al Señor, se predicó obviamente el Evangelio. Pudimos notar que una persona por lo menos manifestó aceptar a Cristo. Aún así estamos siguiendo a los demás. Y bueno, nada, simplemente también agradecer a todo el equipo, porque yo estoy acá adelante, pero en realidad fue el equipo el que estuvo trabajando y demás. Así que si tienes algún familiar o algún chico que conozcas del barrio y demás que tiene esa edad, puedes invitarle, puedes hablar con nosotros, acércate y vamos a invitarle, ¿sí? Para que venga al club bíblico. Ahí está el video. Con fuego en el corazón, con fuego en el corazón, nada nos detiene, vencemos la oscuridad. Con fuego en el corazón, con fuego en el corazón.
Bueno, muy bien, ahí está. Un aplauso para el público, un aplauso para los jóvenes que estuvieron ahí sirviendo, como vieron, estuvieron haciendo un tiempo excelente, un tiempo que tal vez extrañábamos un poco y la verdad que queremos siempre compartirlo también con ustedes, que sabemos que también están orando por este ministerio nuevo. Así que bueno, sin más. Ahí está, bueno, muchas gracias Pipo, la verdad que estuvo hermoso ayer. Y ahora sí vamos a terminar, tengo 2 anuncios más, acuérdense de la reunión de oración los viernes por WhatsApp y el domingo que viene hay culto, ¿sí? Solo culto, no hay cena, la cena será el otro domingo. ¿Sí? Oramos y finalizamos el día. Señor, queremos darte las gracias porque nos has regalado un día más, Señor, y el privilegio de disfrutar y escuchar de tu palabra. Y, Señor, el privilegio de estar en un lugar donde podemos cantarte libremente. Y queremos estar agradecidos, Señor, por un día más que nos das. Queremos agradecerte por eso. Y queremos dejar este día en tus manos para que esa palabra que escuchamos, para que cada palabra de la Biblia que sale de este lugar, Señor, pueda estar en nuestro corazón. Y que no salga hoy vacía de acá, sino que podamos seguir en la semana buscando de ti para parecernos más a ti, Señor. Es nuestro objetivo. Es a lo que tenemos que apuntar siempre como personas que creen en ti, Señor, y que te aceptaron y que tú salvaste. Queremos dejar en tus manos nuestras vidas y la semana, Señor, para que vos estés obrando en cada uno. Señor, queremos dejar todo en tus manos, en el precioso nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hasta el fin de semana que viene, si Dios quiere, que tengan un buen fin de semana.